Este es un vernier. Primeramente vemos que aquí tenemos la escala principal o las divisiones de la regla. Posteriormente aquí tenemos nuestras divisiones del nonio o del vernier. Este es un tornillo para fijar el nonio y evitar que se desplace mientras manipulamos el vernier. Estas orejas nos ayudan a medir interiores y las mandíbulas nos ayudan a medir exteriores. Esta es la varilla que nos permite medir profundidades. Estas son las divisiones de la regla y en la parte inferior encontramos las divisiones del nonio. Primeramente observamos que la escala principal está en pulgadas. También observamos que la pulgada está dividida en 16 partes. Por ejemplo, aquí está la mitad. Estos son los cuartos, los octavos y los 16avos. Por eso las divisiones tienen diferente tamaño, porque nos ayudan a distinguir visualmente unas de otras. Ahora, sin olvidarnos de las divisiones del nonio, vemos que van de 0 a 8. El 8 nos indica en cuántas partes se va a dividir la parte más pequeña de la división de la regla, es decir, de un 16avo. Entonces, si dividimos entre 2, el 16avo nos da un 32avo, justo la mitad, donde está el 4. Si lo volvemos a dividir entre 2, aquí tenemos los 64avos, y si se vuelve a dividir entre 2, encontramos los 128avos. Y vemos también que cada línea o cada división tiene diferente longitud para distinguir una de otra. Esto es aritmética básica de fracciones. Si quieren comprobar, dividan en la calculadora un 16avo entre 8 y les va a dar un 128avo, que es lo que vale cada una de estas divisiones. Cuando el cero del nonio coincide con cualquier división de la regla, tenemos una lectura o medición directa. Por ejemplo, en este caso es un cuarto. Hay ocasiones en las que el cero del nonio no coincide con ninguna línea, como es este otro ejemplo, y ahí es donde hacemos uso de las divisiones del vernier o del nonio. Para simplificar los cálculos, yo prefiero manejar las divisiones de la regla como un 16avo, 2 16avos, 3 16avos y así sucesivamente. Y las divisiones del nonio como un 128avos, 2 128avos, 3 128avos y así sucesivamente. Esto me ayuda a simplificar. Por ejemplo, si quiero sumar un 16avo más 2 128avos, yo primero convierto el 16avo a 128avos. Para ello lo multiplico por 8 octavos. 1 por 8, 8 y 16 por 8, 128. Entonces al sumarlo con 2 128avos, vemos que tienen el mismo denominador. Y sabemos que cuando esto pasa, los numeradores se suman directo. 8 más 2, 10, 128avos. El denominador pasa directo. Esto lo podemos simplificar, la mitad de 10 y la mitad de 128. Entonces nos queda como 5 64avos. Veamos algunos ejemplos para ver si me di a entender. Primero observamos hasta dónde llega el cero del nonio. Y hay que observar cuántos 16avos hay hasta ese cero. Aquí es 1 y 2. Es decir, 2 16avos. La tercera línea ya no se cuenta porque se pasó del 0. Ahora, hay que observar cuál es el 128avo que es colineal con las divisiones de la regla. Aquí vemos que es la número 4, es decir, 4 128avos. Siempre habrá una colineal, es decir, que se forme una línea recta tanto en la división del nonio con la división de la regla. Y estos dos números se suman, 2 16avos más 4 128avos. Aquí es donde entra que yo convierta el 2 16avos a 128avos.
Entonces lo multiplico por 8, me queda 8 por 2, 16 128avos. Más 4, me queda 20 128avos. Ya sabemos que el denominador pasa directo. Esto yo lo puedo simplificar. El 20 tiene mitad y el 128 tiene mitad. Me queda como 10 64avos de pulgada. Esto todavía yo le puedo sacar mitad arriba y abajo. Entonces me queda como 5 32avos de pulgada. Y esto es lo máximo que yo lo puedo simplificar. Ya no le puedo sacar más división de mitad y mitad, o tercia tercia, o quinta quinta, etc. Entonces esta es nuestra lectura, 5 32avos de pulgada. Tenemos este ejemplo. Nuevamente observamos dónde llega nuestro cero del nonio y contamos cuántos 16avos hay hasta ese cero. Aquí hay 1, 2, 3. El que sigue ya no se cuenta porque se pasó. Entonces tenemos 3 16avos. Observo cuál es el 128avo colineal con la división de la regla. Vemos que es el número 7, es decir, 7 128avos. Entonces voy a convertir el 3 16avos a 128avos. Lo multiplico 3 por 8, 24 128avos. Y el 24 lo sumo con el 7, me da 31 128. 28avos de pulgada. Esto ya no se puede simplificar, se queda así. Ahora en este ejemplo, nuevamente, aquí tenemos el cero del nonio. Y vemos que hay, esta es la rayita número 14, esta es la división número 15, entonces tenemos 15 16avos. La unidad o el entero, que es una pulgada, vemos que se pasa, ya no se toma en cuenta. Es decir, ya no es 16 16avos o 1, porque está después del cero del nonio. Entonces nos quedamos hasta la 15 16avos. Y observamos cuál es el 128avo que es colineal con la división de la regla. Observamos que es la número 7, es decir, 7 128avos. Y convertimos 15 por 8, 120 128avos. Más 7, 127 128avos de pulgada. Y esto así queda, no lo podemos simplificar. Ahora, en este ejemplo, vemos que aquí tenemos las 2 pulgadas. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Nuevamente observamos hasta dónde llega el cero del nonio. Vemos que aquí es su límite. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, 8 16avos. La novena ya no se toma en cuenta porque está un poquito después del cero del nonio. Entonces, ahora observamos cuál es la que es colineal de los 128avos. Vemos que es la número 7, es decir, 7 128avos. Y convertimos estos 16avos a 128avos. 8 por 8, 64 128avos. 64 más 7, 71 128avos de pulgada. Es decir, 2 pulgadas, 71 128avos de pulgada. Aquí estamos considerando el 2 porque vemos que el cero del nonio abarcó o se pasó de 2 pulgadas. Por ejemplo, aquí observamos que se pasa del 4. Pero la metodología sigue siendo la misma. Observamos hasta dónde llega el cero del nonio y contamos 1, 2, 3. 3 16avos. La colineal es la número 4. 4 128avos. Entonces convertimos el 3 16avos a 128avos. 3 por 8, 24 128avos. Más 4, 28 128avos de pulgada. Y no olvidemos el 4. 4 pulgadas, 28 128avos. Aquí observamos que el 28 y el 128
son números pares, le podemos sacar mitad. Entonces nos queda como 4 14/64 de pulgada. A esto también todavía le podemos sacar mitad arriba y abajo. Entonces nos queda como 4 7/32 de pulgada. En este ejemplo, nuevamente, hasta donde tenemos 3 pulgadas, vemos dónde llega el 0 del nonio y contamos 1, es decir, un 16avo. Y la colineal es la número 4, es decir, 4 128avos. Entonces multiplico el 1 16avo por 8, 1 por 8, 8 128avos. 8 más 4, 12 128avos de pulgada. No olvidemos el 3. Entonces el 12 y el 128 le podemos sacar mitad y nos quedaría como 3 6/64. Esto todavía tiene mitad arriba y abajo, entonces nos queda como 3 pulgadas 3/32. Aquí vemos que el 0 del nonio se pasó del 3 y también se pasó de la 15ava rayita. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, tenemos 15 16avos y vemos que la colineal es la primera. Entonces es 1 128avos. Voy a convertir el 15 16avos, lo multiplico por 8, me queda 120 128avos, más 1 121 128avos. No olvidemos el 3. 3 pulgadas 121 128avos. Y agradecemos al profesor Eduardo Stefanelli que aportó los simuladores en su sitio web, de los cuales hacemos uso para esta explicación. Son libres de descargarlo ya sean de nuestra página o de la página del profesor Stefanelli.